Amigos televidentes, gracias por continuar en la señal de Canal 29 Gen TV. Hoy en la jugada estábamos ya acá en el set con representantes del sector agrícola de nuestro país, de campo específicamente, para conocer cuáles son esas propuestas de cómo está afectando esta sequía y que por supuesto ya genera pérdidas en la producción agrícola en el territorio nacional. Y para ello me acompaña el señor Luis Triminio, quien es presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios Campo. Bienvenido, don Luis, ¿cómo ha estado? Mucho gusto, gracias por la invitación, gracias a los amigos de Gente TV. Y también nos acompaña Eliazar Benítez, quien es miembro de la Junta Directiva de Campo, productor de la zona oriental, específicamente el departamento de La Unión. Me imagino, don Benítez, que hoy con el clima que está un poco caliente, La Unión está un poco... Sí, si quisiera bajar de peso, ahorita le puede ir bien. Esa es como una buena medida, ¿verdad? Para poder bajar de peso hay que estar allá. Exacto, en La Unión, pero también eso afecta. 4 grados de aquí a allá de diferencia. 4 grados de diferencia de la capital en La Unión. Sí, La Unión. Eso es anormal, ¿verdad? Sí. Sí, no es anormal. Por supuesto, con ellos vamos a conversar sobre lo que nos está afectando y autoridades del gobierno declararon esta semana alerta naranja para 12 de los 14 departamentos de nuestro país que están siendo afectados por esta sequía y específicamente en donde se ven más afectados es en la zona oriental. ¿Cómo ven ustedes ese balance, Luis, sobre esta afectación y que genera ya pérdidas al sector agropecuario de nuestro país? Sí, nosotros al inicio del invierno, en el mes de mayo, hicimos una conferencia de prensa donde poníamos como las estimaciones que íbamos a sacar de la cosecha este año 2018-2019. Nosotros considerábamos que la producción de maíz iba a andar por los 19 millones de quintales. De esos 19 millones de quintales, en el mes de mayo-junio se siembran para producir 14 millones 500 mil quintales, de los cuales están siendo afectados una buena parte de eso, ya con pérdidas totales, digamos, en todo lo que se sembró en Oriente, con 4.100.000 quintales de pérdida en Oriente. En otros departamentos, entre San Vicente, La Paz, un municipio de Chalatenango, que es Italajo, 2 de Santana, consideramos que se han perdido 2.200.000 quintales. Esa es la pérdida y tenemos otra parte que también está en riesgo ahorita, o sea que por todo llevamos 4.000 quintales de pérdida y 4 millones de quintales en pérdida y 2 millones en riesgo. Terrible la situación que enfrentan nuestros agricultores en el país ante esta sequía que ya nos está causando pérdidas económicas también en la producción. Don Eliazar, ¿cómo sienten ustedes, cómo han sentido este impacto en los pequeños productores allá en la zona oriental, específicamente en La Unión? ¿Cómo evalúan ustedes que ha afectado esta sequía al país? Bueno, primero gracias y gracias aquí al canal. Decirles que nos preocupa altamente hoy porque en algunos años teníamos la posibilidad de que solo era la canícula, porque aquí no se ha agregado ese elemento de la canícula. La canícula nos afectaba, pero ahora lo que ha pasado es que se unió la sequía con la canícula. O sea, en el departamento de La Unión, parte de Morazán, San Miguel y Usulután, llevamos alrededor de 40 días de que no ha llovido. Eso lo que quiere decir es que las pérdidas son totales, ¿verdad? Y está impactando fuertemente ya no solo a los que producimos pues granos, sino que también está impactando al sector ganadero. El sector ganadero, por ejemplo, ya tiene que estar yendo a comprar guate, zacate a otros lados para poder darle de comer a sus animales. Y eso quiere decir que hay costos. Si yo estoy fletando o llevando flete de otro lado para darle comida a los animales, eso me eleva costos. Entonces ya el impacto no solamente es en el caso de las cosechas de los granos, sino que también el impacto es también en la ganadería. Decirle también de que es una lástima pues porque en el departamento básicamente La Unión, el Banco de Fomento Agropecuario o las carteras que tienen que ver con el agro, es mínimo el crédito que dan, pues casi nulo. Toda la gente que siembra y la gente que cultiva lo está haciendo con el esfuerzo de las remesas familiares que mandan de los Estados Unidos
y eso hace que ellos puedan sembrar y podamos cultivar. El problema es que la pérdida ha sido total, pues, y aquí lo insólito es que quien ha perdido es el productor, ¿verdad? El productor, porque hemos perdido todo prácticamente. Entonces, y a mí un poco me extraña lo de las alertas, porque creo que en el caso del departamento de la Unión, Morazán y Usulután y San Miguel, la alerta no debiera ser naranja, pues, ni tampoco verde, la alerta debiera ser roja. Eso por un lado. Por el otro lado también me parece que los programas del gobierno que han anunciado, que ya vamos a llegar a ese tema, pues no los miramos que verdaderamente respondan a un plan estratégico que tengan para impactar los estragos de la sequía severa que estamos sufriendo en nuestro departamento. Entonces creemos que lo que esperaríamos ver es una estrategia, ¿verdad?, de cómo impactar eso, de cómo contrarrestar los impactos que va a causar la sequía, porque si los pronósticos que han dicho salen, lo que está por venir, como decía aquel, es más grave, es mucho más grave. Entonces deben de haber planes, deben de haber planes, y no los conocemos hasta hoy. Los planes, aunque la responsabilidad, vea, en este caso no solo debe ser del Ejecutivo, sino que también del Legislativo. A estas alturas, la Asamblea Legislativa tendría que estar tomando ya medidas, y no se trata de alertas naranjas o de alertas, se trata de que la situación es demasiadamente dramática en el oriente del país. De poderle ir generando ya esas condiciones a los agricultores para que no sigan perdiendo para que el su impacto producción sea menos, porque lo que hasta hoy está perdido, eso se perdió. Y eso nadie le va a decir al agricultor, mire, le vamos a resarcir este costo. ¿Vea? No, aquí lo que hay que hacer es qué mecanismo se tiene para volver a sembrar y ver si se rescata alguna pequeña cosecha, que es lo que hasta hoy no miramos claro. Por supuesto. Y estábamos conversando con don Luis sobre cuál es la cosecha que se ha perdido, y usted me decía que la dinámica allá en el oriente del país hay como 3 fases de producción agrícola, y la que se ha perdido, me comentaba, es la de mayo a junio. Exactamente, o sea, nosotros hemos dicho y venimos diciendo año con año que hacemos nuestras conferencias de prensa que en el país se siembran tres épocas, digamos. Mayo, en el caso de maíz, mayo-junio se siembra entre el 70 y el 80%, en el caso de agosto-septiembre se siembra el 16-17%, y al final de la salida del invierno se siembra un 5%. Si nosotros sacamos la relación de cuánto ha sido la pérdida ahorita, llevamos en pérdida el 21.5%. Eso en pérdidas totales. ¿Qué significa? Que hasta el momento el productor había invertido $302 por manzana. En pérdida son 82.000 manzanas que nosotros consideramos, ya llevamos más o menos un aproximado de $25 millones en pérdida. Para el impacto de la cosecha nacional, ¿podemos decir que esto significa un impacto? Hasta el momento no. Todavía podemos como llegar a la proyección inicial de los 19 millones. ¿Y cómo vamos a llegar a los 19 millones? Bueno, sencillamente se han perdido por todo, o están en riesgo, entre pérdidas y riesgo, 127.000, entonces 127.000 manzanas, entonces el gobierno tendría que entregar una cantidad de 128.000 paquetes para poder volver a sembrar esa cantidad de manzanas. Y ya lo decía Elías, el problema es que se los unió la sequía con la canícula, o sea, y esta canícula que está proyectando el Ministerio de Medio Ambiente es una de las canículas más larga en los últimos 30 años. Están hablando que inició el 10 de julio y termina el 24 de agosto. O sea, estamos hablando de 41 días de no lluvia. Eso implica que ninguna planta va a resistir tanta cantidad sin lluvia. Entonces necesitamos ver la posibilidad de esperar que termine el tiempo seco y a finales de agosto sembrar nuevamente y volver a tratar de recuperar o tratar de llegar para cumplir la meta establecida. Esa es la cuestión. El problema que tenemos es que
el gobierno o el Ministerio de Agricultura está minimizando las pérdidas. Ellos están hablando apenas de 28.000 manzanas. ¿Qué significa esto? Que si haces una mala valoración, al final vas a dar una mala respuesta o no vas a dar la respuesta acertada. Entonces, se necesita hacer una buena valoración de toda la pérdida y buscar cómo resolverle a toda la gente que ha perdido para poder recuperar y poder garantizar la alimentación a la población. El otro problema que tenemos, y que es un problema más serio y que se lo va a convertir a un problema mayor a los productores, es que el ministro de Agricultura está diciendo que para resolver el problema de la sequía está autorizando contingente importación de maíz. Eso le resuelve el problema al consumidor, pero no le resuelve el problema al productor. ¿Por qué? Porque cuando venga ese maíz al país, va a bajar el precio y lógicamente va a estar saliendo la cosecha. Entonces el productor va a terminar siempre vendiendo barato. Y ese es el problema que hemos tenido año con año el productor nacional. O sea, siembra caro, la producción, el costo de producción es alto y terminamos vendiendo barato. Ok, por supuesto. Vamos a irnos a una pausa comercial, a la primera de este bloque acá en La Jugada, y al regresar vamos a continuar conversando con los representantes de campo, de cómo está afectando la sequía en nuestro país. Estamos nuevamente al aire conversando con representantes de campo, con productores de nuestro país que pues obviamente se ven afectados por esta sequía que afecta a El Salvador entero y a los productores grandes y medianos de nuestro país. Luis, ¿cuáles son esas propuestas que tienen ustedes como campo para brindarlas? Y obviamente ustedes son los que están en el territorio, ustedes tienen el contacto directo con los productores. ¿Cuáles son esas propuestas que se vuelven paliativas para enfrentar la situación? Bueno, para resolver el problema, o sea, de una manera permanente, sería la primera, la creación de una política nacional agropecuaria. Somos uno de los países que no tiene esa política nacional. ¿Qué debería incluir esta política nacional agropecuaria? En primer lugar, la creación de la reserva estratégica. No tenemos reserva estratégica, por lo tanto estamos a la despensa de los comerciantes. Si a los comerciantes ahorita se les ocurre subir los precios como están haciendo, que el maíz en alguna zona ya llegó a $28 el quintal, lo hacen sin ninguna justificación. Claro. Esa es la primera medida que hay que buscar cómo resolver. La otra, nosotros desde el mes de noviembre del 2014 solicitamos a la Asamblea un anteproyecto de ley donde se contemplaba la creación de un fondo especial para la agricultura de subsistencia. 4 años después, 5 años después, el anteproyecto sigue durmiendo el sueño de los justos. La otra cuestión que nosotros deberíamos hacer, o que el ministerio debería hacer, es el uso de la biotecnología. Hay un temor que han tratado de satanizar la cuestión del uso de la biotecnología aquí. Sabemos que nosotros con la biotecnología podemos por lo menos prevenir este tipo de situación, pero como no existe el plan de la política nacional agropecuaria, la agricultura no tiene un rumbo definido, se maneja al criterio del ministro de Agricultura que esté en el momento. Si al ministro se le ocurre decir que va a resolver el problema con las importaciones, el base ya estuvo. O sea, no tenemos esa situación. Entonces, y la otra cuestión que es necesario es la cuestión de tratar de garantizar el crédito accesible a los pequeños productores. O sea, somos uno de los sectores, el sector productor de cereal que no tiene acceso y no tiene acceso dentro de la banca privada, porque la producción de cereal es de alto riesgo. Entonces ellos dicen, no los metemos a este rubro porque tenemos el problema que pierden la cosecha y ya nadie los paga. Entonces hay que buscar cómo aumentar la cantidad del dinero que hay en los bancos nacionales para poder aumentar el número de gente que tenga acceso a este tipo de actividad.
El Banco de Fomento solo da 28.000 créditos y somos productores 400.000 productores en cereales, o sea que está cubriendo apenas el 16% de la cantidad de gente que necesita crédito. Entonces, esas son como las medidas inmediatas y lo que tiene que hacer de inmediato el gobierno es entregar las 128.000 paquetes que nosotros estamos hablando para garantizar la producción que tenemos proyectada nosotros. O sea que con los 19 millones de quintales nosotros sabemos que es suficiente maíz para abastecer al país durante el año. Por supuesto. ¿Y cuál es? Sabemos que la producción en nuestro país es frijol, maíz, pero ¿qué más producción se está viendo afectada, señor Benítez, con esta sequía? Porque únicamente también sabemos que se incluye a la gente que tiene ganado, que también se está viendo afectada con esta sequía. Sí, también quiero decirle que en el tema del frijol, gracias a Dios no ha sido tan impactado, pero sí necesitamos que a la mayor brevedad posible el gobierno entregue la semilla de frijol para poder responder a lo que viene, ¿verdad? Porque la mayoría de la cosecha del frijol entre primavera y postrera anda alrededor en postrera, es la mayoría que sale del frijol, anda como por un 70% y un 30% de primavera en cuanto a la producción de frijol. Lo que se necesitaría es que los productores a la mayor brevedad posible tengan la disponibilidad de la semilla de frijol para poder sembrar y hacerle frente también al tema del frijol, porque el frijol es un tema muy delicado, porque todavía el país, en cuanto a frijol, somos deficientes todavía con la demanda nacional, o sea, el país demanda más frijol que lo que verdaderamente cosecha, pero no es porque los agricultores no cosechen, sino por la falta de apoyos y respaldo, por eso es que somos deficientes en la producción de frijol. Hay que comprarle a los vecinos una parte del frijol que consumimos durante el año. En el caso que se señalaba de qué es lo que hay que hacer de inmediato, aquí hay cosas que hay que hacerlas de corto plazo y cosas de mediano plazo. En las de corto plazo a mí me parece que todos los créditos que se han dado a través del Banco Fomento o de Bandesal o del Banco Hipotecario, yo creo que mal haría el gobierno si comienzan a perseguir a los productores para que les paguen. En este momento me parece que no es correcto. Nosotros lo que proponemos en las medidas de corto plazo es que este crédito que se le ha otorgado a los productores por la banca estatal prácticamente sean refinanciados. Claro. Y al ser refinanciados, pues existiría la posibilidad de que ellos, puedan volver a sembrar. Pero si comienzan a decirles, mire, si me pagas ya, sí voy a, si no, no, o sea, ahí sí nos entorpecemos más en las medidas de corto plazo. La otra cosa que hay que hacer en un corto plazo es lo que planteaba aquí nuestro compañero, y es en el sentido de que hay que dar los 128.000 paquetes de inmediato, porque no es lo que el gobierno está hablando como de 20.000, ¿verdad? Algo así, pero la pérdida es mucho más. Yo creo que hay que ver eso y lo que hay que hacer, y por eso es que decía que la Asamblea debe de entrar en esto para ver si existe la posibilidad de la creación de fondos para la compra de estos paquetes. Si hay que ajustarlos para entregarlos, pero son más de 100.000 paquetes, hay que darlos. El otro tema en corto plazo que hay que revisar son los temas de riego. Los distritos de riego hay que revisar eso para ver si agua hay suficiente y ver hasta dónde alcanza esto para poder también sembrar a través de riego, que es una estrategia que puede también funcionar para el país, para la autosuficiencia de la comida y de la demanda que hace esto. En las medidas de mediano plazo es un poco lo que hay largo plazo, lo que el compañero aquí decía. O sea, hemos propuesto la creación de un fondo. Y esto no solo es que nosotros los inventamos. La agricultura es el sector más dinámico del país. La agricultura en el tema económico es el que más crece y crece más rápido. Y eso lo dicen los datos del Banco Central de Reserva. Entonces, ¿usted cree que no es digno este sector que fuera respaldado por la creación de un fondo? Y a eso voy. Y pongo ejemplo, por ejemplo, cómo se creó el subsidio al transporte público. ¿Ya? Ahí hay un fondo que está dirigido al transporte público, ¿ya? Y está funcionando. ¿Ya? Entonces, y que algunos de esos buses, francamente, lo que andan haciendo es contaminando al país, ¿ya? Pero están subsidiados. Claro, y sobre eso están subsidiados. Entonces, el otro tema es las medidas de seguridad. Están siendo subsidiadas también con un fondo, con la creación de un fondo. Y usted cree que el agro es menos importante para crear un fondo también para respaldar este tipo de medidas. Porque si tuviéramos la creación de un fondo en este momento, no estuviéramos enfrentados a que el ministro de Agricultura le puede decir que subsidie y que haga todo, pero no tiene más de lo que la Asamblea le ha aprobado. Claro.
Ese no tiene más y no va a dar más. Debe haber Exacto, un debe de haber de un compromiso más de eso. Vea, claro, se los hemos planteado. Lo que pasa es que en la Asamblea pues ha habido un poco oídos sordos en este tema y lo que hemos planteado es que haya verdaderamente la creación de un fondo. Y pongo los ejemplos, pues tenemos el caso del subsidio al transporte público, tenemos el caso de las medidas de seguridad pública, que también han ido crear un fondo, y por último el FONAP, por ejemplo, que fue creado. O sea, han habido fondos ahí, han habido ejemplos. Para el sector agropecuario no han querido ni han querido entrarle a este tema porque los costos y las pérdidas las asume el productor. Okay. Vamos a continuación a ver una nota que nos pone en contexto sobre cuál es el análisis que hace Protección Civil, el director general de Protección Civil, Jorge Meléndez, sobre esta situación de sequía, para analizar también por qué es importante ponerle atención a nuestro medio ambiente. Apoyo a los productores. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Gobernación, instituciones públicas del sistema financiero y todas aquellas que consideren necesario, implementará las medidas de apoyo en torno a las siguientes áreas de trabajo. A, aspectos financieros. B, semillas e insumos, o sea, paquetes agrícolas. C, a los productores en orientación y asistencia técnica a los productores en general y en particular a los productores de maíz. Ahí teníamos las declaraciones del señor director de Protección Civil, Jorge Meléndez. ¿Cuál es el impacto que ustedes han medido en este momento de los pequeños productores, Luis, sobre esta sequía que nos afecta y que pues se ha unido la canícula con la sequía y es lo que ha agravado la situación? Sí, mira, el problema que nosotros vemos y que hemos dicho desde el inicio de este gobierno, el gobierno anterior se lo dijimos al presidente Elías Saca, que había que darle la función al CENTA, que el CENTA ya no tiene, hubo una época que el CENTA se dedicó solo a entregar paquetes agrícolas, ya no hace investigación científica. Si no hay investigación, no hay posibilidades de ver qué semillas se adaptan más y en qué zonas se adaptan, porque entregan, si bien es cierto, entregan semillas, pero la semilla que entregan es de una sola variedad. No se sabe si esa semilla es apta para producir en Oriente y es apta para producir en Occidente. Entonces esa es una de las situaciones que había que medir. O sea, si vos tenés investigado eso, vas a tener menos posibilidades de pérdida. Por eso nosotros decimos que es necesario el uso de la biotecnología, tratar de hacer la agricultura de precisión, que en los países desarrollados la realizan y por eso es que no se oyen tantas cantidades de pérdidas. Entonces, ese es el primer paso, volverle a dar al CENTA las facultades para lo que fue creado, que era para la investigación. La otra cuestión, nosotros hemos dicho, y venimos reiterando, son 27,000 manzanas de maíz afectadas, 82,135 en pérdida y decimos 45,380. Y nosotros lo comenzamos a decir como campo desde hace 22 días. Hace 22 días dijimos, miren señores, aquí está en riesgo toda la producción de Oriente. ¿Qué dijo el ministro de Agricultura en aquel momento? Dijo que eso se hacía con el fin de especular, con el fin de buscar cómo elevar precios, y nosotros no estábamos buscando eso, porque nosotros como productores ya no teníamos cosecha, ya la cosecha estaba en manos de los comerciantes, entonces de nada nos servía que se elevaran los precios. No le pusieron atención, le pusieron atención 33 días, para ser más exacto, después que inició la sequía, y ya declaran un estado de naranja para ciertos departamentos, rojo para otros, pero ya una declaración un poco tardía, digamos. No vamos a sentarlos sobre la leche derramada, pero sí creemos que el Ministerio de Agricultura debería estar más cercano con las organizaciones que estamos en el terreno, y no solo con las organizaciones partidistas, a las organizaciones que le aplauden todas, sino con todas las organizaciones, tanto las que somos críticas como las que no son críticas, o sea, buscar cómo
hacer una relación más cercana. Por supuesto, y también hay que buscar o mejor dicho, presionar en la Asamblea Legislativa para que se sigan garantizando estas medidas y por supuesto articular a todos los sectores para que pueda apalearse estas consecuencias de la sequía y obviamente también nosotros comprometernos como ciudadanos de cuidar nuestro medio ambiente. Queremos agradecer a los representantes de campo por habernos acompañado esta tarde acá en su programa En la Jugada. Y también quiero hacer esta mención e invitarle a usted para que si está interesado en tener comodidad en su hogar, Sanchia le ofrece artículos y mobiliarios de primera calidad para que usted pueda también reutilizar bien los espacios en su hogar. Regresamos el día de mañana. Feliz tarde para todas y para todos. Tomemos agua porque recuerde, el clima, la temperatura se ha elevado.